Señor los continúe bendiciendo. Amén. Señor los continúe bendiciendo. Amén. Son muy dormiditos, muy dormiditos. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Yo creo que Cristo vive para muy poquitos. ¿Quién vive? ¡Cristo! Estamos dormiditos todavía, pero ojalá que con lo que el Señor nos está dando ahora logremos despertarnos un poco, ¿no? ¡Aleluya! Es un privilegio estar nuevamente acá. Amén. No es fácil, por mucho que uno se pare ante el pueblo del Señor, siempre le tambalean a uno los pies. Amén. Y cada paso que da uno para subir al altar es pesadito. Pero de igual manera, cuando servimos de corazón, cuando servimos con agrado, Así es. cuando servimos con amor, Santo. siempre vamos a ver las bendiciones de Dios reflejadas en nuestras vidas. Así es. Sin esperar nada a cambio, haciendo las cosas siempre al agrado a su nombre, Amén. darle a Él todo, Aleluya. toda la honra, la gloria, Así es. toda la alabanza, porque todo es de Él, nada es de Amén. nosotros. Así es. Soy que son momentos difíciles por los que pasa nuestra hermana, pero no está sola. Amén. Así es. Usted tiene en estos momentos una cobertura muy divina, muy hermosa, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con usted. Amén. La van a ayudar a salir adelante, a pasar un proceso que no es fácil, pero tampoco es imposible en el nombre de Dios. Exacto. Y cuando aprendamos a pasar este proceso, vamos a darle siempre la honra y la gloria a Él, porque Amén. en estos momentos las puertas de los cielos están abiertas y están de fiesta, Santo. recibiendo la presencia de su Padre Amén. ante la presencia del Señor. Así es. Vamos a entrar en una oración para que sea el Señor que tome control de su palabra, de su mensaje. Amén. Padre bendito, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar hasta tu casa, Señor. Gracias, Padre misericordioso, por permitirnos estar aquí ante tu presencia, con nuestros corazones contritos y humillados ante ti, Señor, con nuestros corazones abiertos, nuestra mente abierta, Señor, para recibir, Señor, esta palabra que tú nos has dado, Señor, para recibir esta palabra y que sea ella, Señor, formando raíz en nuestro corazón. Oh Padre misericordioso, Padre amado, te pido y te clamo a ti, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación, Señor. Oh Padre, que esta palabra, Señor, sea llegando hasta todos los sitios, Señor, donde sea necesitada en estos momentos, Señor. Padre, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer ¿cómo les digo? Un recorderis de lo que hemos vivido, ¿no? Muchos de nosotros a veces nos enfocamos en un pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido aferrados a un pasado? Que perdí la oportunidad de tener este trabajo y te va como si fuera un martillo con un clavo. Oh, sí. Todos los días te va martillando ese clavo y todos los días te va martirizando. Que por qué no hice X o Y cosa, que por qué no tomé esta decisión, y vivimos aferrados a ese pasado y vivimos lamentándonos de un presente, ¿no? El Señor me dio como título para su palabra, para su mensaje: deja atrás el pasado y vive el presente. Ok. Es hora Claro. de dejar atrás el pasado. No podemos vivir aferrados a un pasado que ya quedó atrás. Nosotros siempre decimos: lo hecho, hecho está. Si cometimos un error, no podemos regresarnos para remediar ese error. Ya el error fue hecho, ya el daño fue hecho. Pero es algo que siempre vas a tener en tu mente recordándote. Y eso no te va a dejar vivir a ti un presente. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pueden tomar asiento, hermanos. Todas las cosas son hechas nuevas. El pasado quedó atrás. El Señor nos lo dice. El pasado está atrás. No tenemos por qué ir a recoger algo que ya quedó atrás. Tenemos que pensar en un mejor porvenir, en un mejor bienestar, en un mejor caminar con el Señor. Y aprender a poner la mirada ¿en quién? En Cristo. En Cristo, Amén. que es el único que hace de lo imposible posible. Amén. En mi casa hemos pasado por muchas situaciones duras, difíciles, complicadas, diría yo. Y sí, no es fácil dejar atrás, porque siempre vienen las imágenes y se convierte como una película. Pasa por la mente todo lo que has vivido. Pero si yo voy a seguir viviendo esa película, ¿podré tener yo un caminar feliz con el Señor? No. ¿Podré yo venir a sentarme a recibir la palabra y el mensaje que el Señor quiere que yo reciba? Cuando estoy aferrado al pasado, cuando no quiero dejar ir el pasado. ¿No les ha sucedido que cuando hablan con una persona dice, uy, yo en el pasado hacía, uy, yo en el pasado hice, yo en el pasado tuve? Tuvo, pero ¿qué tienen ahora? ¿Qué son ahora? Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué son ustedes hoy? Hijos de Cristo. Hijos de Dios, herederos del cielo. Queremos seguir aferrándonos a un pasado y perdernos todos estos privilegios que tenemos con el Señor, en seguir caminando con Él. Muchos dirán, ay, yo tuve tanto y hoy vivo tan endeudado. Pues si la palabra del Señor te dice, esfuérzate, Exacto. esfuérzate, sé valiente, arriesga. Yo no puedo saber si a mí un proyecto me va a salir bien si yo no tomo el primer paso. Y tomamos ese temor tan único hacia nosotros, permitimos que ese espíritu de miedo nos abarque, que nos da temor a dar ese primer paso a un proyecto nuevo. Nos da temor avanzar con el Señor. Exacto. Creemos más en lo que vivimos en un pasado que en lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros en un presente y en un futuro. Dice, el pasado es algo que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Todas las personas tienen la capacidad de recordar momentos buenos y malos de su trayectoria. El problema surge cuando estos recuerdos sobre aquello que fue bueno o no lo fue, vuelven a nuestra cabeza una y otra vez, haciendo interferencia con el momento actual en el que nos encontramos, impidiéndonos disfrutar al instante de lo que estamos viviendo con el Señor. ¿No les ha pasado que de pronto están concentrados, llenos del Espíritu Santo, en esa unción divina a través de la alabanza, y de un momento a otro se les viene un recuerdo del pasado y los desconecta así? Que los desconecta de que si será que si cerré la puerta del cuarto, será que si apagué la estufa, y en ese momento tú estás perdiendo así esa conexión con el Señor.
y ya empieza esa preocupación. Y empiezas a hacerte esa película desde que te levantaste. ¿Qué hice? Me puse las chanclas, me fui a cepillé, usé el baño, prendí la estufa, la apagué, pero te desconectaste completo del Señor. El pasado no tiene que necesariamente ser ayer, antier. El pasado fue hace 2 horas. Nosotros tenemos que seguir viviendo cada minuto, cada instante, como si fuera el último para nosotros. Tenemos que seguir siempre dándole la honra y la gloria a Dios en cada instante por todo lo que nos suceda, bueno o malo. Cuando sucede algo malo es porque de eso malo vamos a aprender algo bueno. Pero el Señor siempre va a tener esa cobertura divina sobre cada uno de nosotros. Debemos asumir la realidad de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud respecto al pasado. El pasado no se cambia. El pasado ya está hecho. Pero sí podemos cambiar esa actitud respecto a lo que sucedió. Y tomar la decisión de decir, aquí queda enterrado, ya no más. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Y seguir adelante. Hoy quiero invitarles a valorar 3 consejos bíblicos respecto a nuestra actitud hacia el pasado. Primero, anclarse al pasado detiene el progreso, tanto espiritual como físico. Hay personas que de pronto tuvieron negocios, personas que tuvieron una manera, un estilo de vida muy distinto, mejor. Y por X o Y razón algo sucedió y les cambió todo por completo. Y se anclaron a ese momento. Se ataron a ese instante. Y el Señor puede estar poniéndote nuevas oportunidades al frente, pero tú decides quedarte anclado a lo que te sucedió y no tomas ese paso adelante. Te da temor reventar esa cadena, esa ancla y decir, voy a volverlo a tratar. El caerse es el aprender a volverse a levantar, pero a volverse a levantar con gran fuerza, con más confianza en ti mismo, porque sabemos que Dios es el que te va a permitir levantarte nuevamente. Sabemos que es Dios el que te va a ayudar a salir de donde el enemigo te hizo caer. ¿Cuántos quieren reventar esas anclas a las que han estado anclados por sus pasados? ¿Cuántos le dicen hoy al Señor, revienta esa ancla, quiero seguir avanzando contigo, Señor? ¿Cuántos toman ese liderazgo hoy en decirle a Dios, Padre, mi pasado quedó atrás, soy criatura nueva, como lo dices en tu palabra? Todo lo viejo quedó atrás. Hoy empiezo una nueva vida contigo, Señor. Y de a partir de hoy todo lo que recibiré serán bendiciones de tu parte, Señor. Yo ya lo hice. Y gracias a Dios, las bendiciones han ido llegando. Y gracias a Dios, mi vida ha ido cambiando. Gracias a Dios, la vida de los que están alrededor mío han ido cambiando. Mi entorno ha ido cambiando. Hoy en día no me preocupo más por el qué dirán. Hoy en día me preocupo por el en qué hay que servirle al Señor. En dónde tengo que servirle a mi Dios. No hay mayor riqueza que tener la presencia de Dios en nosotros. Ni las compañías más grandes podrán hacer
lo que Dios ha hecho contigo hasta el día de hoy. Distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos en el presente. El pueblo de Israel se quejó en el desierto y le dijeron a Moisés y a Aarón que hubieran preferido morir en Egipto como esclavos antes que morir de hambre en el desierto. ¿Qué hacía el pueblo cuando Moisés y Aarón los sacaron? Se quejaban. Y se quejaban, ¿por qué? Porque no había comida como ellos querían. No tenían las mismas comodidades que les estaba dando el faraón. Los mismos manjares que podían comer, la carne, el arroz, la papa, todo, no lo podían probar en el desierto. Y vivían aferrados a esa imagen, aferrados, anclados a eso. Y yo creo que todos hemos vivido esa etapa de vivir anclados a un pasado bueno que pudimos haber tenido, pero un pasado de esclavitud. Un pasado donde tú pudiste haber tenido el mejor trabajo, ganándote las grandes cantidades de dinero, dándote el mejor estilo de vida, pero sacrificando lo más hermoso que era el tiempo al Señor. Exacto. Sacrificando lo más hermoso que es tu familia. Así es. Este país lo conocen como el país del sueño americano. Sí, sí es un sueño americano. ¿Por qué? Porque consigues lo que en nuestros países no podemos conseguir. Pero ¿qué tienes que sacrificar? ¿Qué tienes que sacrificar para conseguir lo que necesitas? La familia. Así es. La familia. Los hijos se pierden. ¿Por qué razón? Porque vas a estar esclavo a un trabajo para lograr conseguir más rápido lo que nunca pudiste conseguir en tu país. Y nos esclavizamos tan horrible que no logramos disfrutar las maravillas que Dios nos da, que es tener un hogar, tener una esposa, un esposo, unos hijos. Y cuando todo va de mal en peor en el hogar, renegamos y nos quejamos. Y siempre queremos buscar culpables. Pero los únicos culpables somos nosotros. Dice la Biblia que todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y le reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. A manos del Señor, allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Eso está en Éxodo 16:3. No permitamos que nuestro corazón quede atrapado en el pasado, mirando hacia atrás con añoranza, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tenemos que pensar que lo que estamos viviendo ahora es mucho mejor que lo que vivimos hace 5 minutos. Lo que vamos a vivir en 5 minutos es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. La vida cristiana está en marcha, en constante movimiento. No se queda detenida en la historia, sigue avanzando siempre hacia adelante. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Qué más quiere el Señor mostrarnos a nosotros con esto? Que cada día va a ser ¿qué para nosotros? Perfecto, mejor. Que cada día se va a ir llenando más de luz nuestro caminar con el Señor. Y que cada día vamos a dejar de preocuparnos
por cosas innecesarias, porque el Señor va a suplir todo. Todo lo va a suplir el Señor. Si el Señor conoce tu corazón, si el Señor sabe lo que hay en ti, el Señor nunca te va a abandonar. Pero si yo tomo la decisión de decir, yo voy a ir y voy a producir y voy a hacer y voy a traer todo este dinero a ayudar a mucha gente, pero nunca buscaste de Dios, ¿tú crees que ese dinero te va a rendir? ¿Tú crees que ese dinero va a servir para algo? ¿Tú crees que va a haber bendición a través de ese dinero a otras personas? ¿Tú crees que el Señor te va a ver con agrado cuando no has buscado de su presencia? Muchas veces no hay necesidad de tener millones de dólares para que sea el Señor quien te bendiga con tan poco. Y con tan poco que el Señor te bendice, haces grandes obras. Y obras que llevan un fruto. Obras que van a dar ese fruto en un futuro. Porque va bendecido por Dios. La Biblia nos habla sobre la historia de la mujer de Lot, para enseñarnos que cuando nos aferramos a las comodidades y afectos de la vida pasada, corremos el riesgo de no disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el presente y en el futuro. La orden que Dios le dio al ángel para Lot era que su familia, a Lot y a su familia, antes de que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra, era que se escaparan de ahí, que salieran huyendo de Sodoma y Gomorra. Y el ángel les dijo, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas por causa de todo lo que se va a venir. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? La esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Queremos ser como la esposa de Lot? ¿Queremos mirar atrás para quedarnos ahí estancados? ¿Queremos mirar atrás para que muramos como murió la esposa de Lot espiritualmente? ¿Queremos seguir mirando el pasado? ¿Queremos seguir mirando las comodidades que tuvimos en un pasado? ¿A quién le creemos hoy? Creemos a Cristo. Si yo le clamo a Dios, voy a tener muchas mejores comodidades que las del pasado. Y más fáciles, sin menos necesidades, con más privilegios. Aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma, su corazón permaneció en la ciudad. Esto se indica por el hecho de que se volvió a mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. No permitamos que ese Sodoma que nos ha tenido anclados al pasado continúe dentro de nosotros. Tenemos que permitir que sea Dios quien reviente todas esas ataduras, que quite todas esas anclas que hay en nuestros corazones de ese pasado y logre permitir que ese Sodoma que está en nosotros salga, para nosotros poder seguir recibiendo las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros hoy, mañana y siempre. En contraste con esta historia del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo no cedió ante el mal, a pesar del
antagonismo, la calamidad y las privaciones que enfrentó en cada fase de su ministerio. Desde una cárcel romana le escribe su carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos y les dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Este hombre fue encarcelado, pero él seguía aferrado a su pasado. Seguía aferrado a su pasado. Y la meta que él quería era seguir con Dios. ¿Pudo hacerlo? En ese instante, ¿lo pudo hacer? No pudo hacerlo. Él quería que todo ese pasado saliera de él, para él poder caminar dignamente con el Señor. Yo creo que en su expresión, lo que queda atrás, Pablo está incluyendo, primero, lo que lo avergonzaba por haber sido un enemigo de la iglesia cristiana, hasta el punto de capturar y perseguir a los creyentes. Vemos que es un pasado duro que tenía él encima, perseguir a la casa del Señor. Y que el Señor ya se lo había perdonado. Y también los éxitos alcanzados en su ministerio apostólico a los gentiles. 1 Corintios 15:10. Había plantado más de una docena de iglesias estratégicas y había preparado a muchos otros pastores, evangelistas y misioneros. Y por haber sido un prominente fariseo convertido al cristianismo, lo hizo objeto de una mayor persecución en comparación a los otros apóstoles. Era el apóstol que más perseguían por todo el pasado que tenía. Pero Dios tuvo la misericordia ¿de qué? De perdonar a este hombre porque sabía lo que había en él. ¿A cuántos de nosotros hoy Dios nos ha perdonado por el pasado que tuvimos porque sabe lo que hay en nosotros? Así es. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar esa valentía y decir, yo voy a seguir sin importar quién o qué se ponga delante de mí para seguir sirviéndole a Dios? Así es, así es, así es. Tenemos un claro ejemplo. Amén. Un hombre que persiguió al pueblo de Dios primero. Dios lo cambió. Dios lo perdonó. Dios lo limpió. Y con agrado le sirve al Señor. Pero aún la gente lo señala. Aún la gente lo llamaba asesino. Aún la gente lo llamaba criminal. Aún estando preso, nunca perdió la fe de que Dios le perdonara. Y le pidió siempre a Dios que reventara esas anclas del pasado para él poder caminar junto con él y poder llevar su evangelio a todas las naciones. La experiencia de este hombre nos enseña que cuando Dios perdona el perdón de Dios. El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado. Si yo voy a seguir acordándome del pecado, eso implica que Dios aún todavía no te ha perdonado.
Porque el pecado sigue allí y te sigue martillando como ese clavito. Y te sigue atemorizando y te sigue martirizando noche y día. Cuando tú ya no te acuerdas más de eso, ya sabes que Dios te perdonó. Ya sabes que Dios te limpió. Dice, el perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado. Jeremías 31:34. Y el sepultarlo en lo profundo del mar. Y también aprendemos que no debemos permitir que lo que nos llevó a tener éxito ayer se convierta en un obstáculo para alcanzar nuestros éxitos hoy. No podemos dormirnos en los laureles, como decimos nosotros. Lo mismo que nos ayudó a ser exitosos en ese pasado, no nos va a llevar al éxito en este día de hoy. Porque lo que nos haya llevado al éxito en ese pasado no venía de Dios. Y para nosotros poder obtener ese éxito, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Buscar de su presencia, poner nuestros proyectos en sus manos, nuestras ideas. Aquí nadie es mayor que nadie ante los ojos de Dios. El Señor a todos nos ve igual, con la misma inteligencia, con la misma sabiduría, con el mismo amor. El Señor no discrimina como a veces lo hacemos nosotros. El Señor no tiene preferencia como a veces lo hacemos nosotros. Muchas veces nos plantean negocios y decimos, bueno, yo me voy con este porque es que se ve mejor vestido, mejor presentado. Pero resulta que es que los ladrones también vienen de saco y corbata. Y muchas veces al que yo veo mal organizado digo, no, este se me va a robar a mí el dinero y no me meto con él, y resulta que ese prospera más que el de saco y corbata. Y ponemos la mirada en el hombre, mas no le pedimos primero dirección a Dios. Si aprendemos a vivir el presente con Dios, nuestro caminar va a ser más fácil. Nuestro caminar va a ser mucho más suave. Segundo paso, el pasado de gloria fortalece nuestra fe. La memoria histórica es un elemento fundamental para vivir con salud emocional y espiritual. El salmista recuerda la necesidad de contarle a las nuevas generaciones las obras poderosas que hizo Dios en el pasado con su pueblo, no solo para identificar los errores de los antepasados y evitarlos en el presente, sino también para confirmar la fe de la nueva generación de los creyentes. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmos 78, 6, 7. Salmos 78, 6, 7. Ahí habla claramente el Señor. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El Señor nos está poniendo ¿a qué? A enseñarle a quién, a nuestros hijos,
a las generaciones venideras, enseñarle de que hay un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que todo lo puede, que hace de lo imposible posible, un Dios que sana, un Dios que te trae paz, tranquilidad, fortaleza, sabiduría, y un Dios que nunca te va a desamparar. Un Dios que siempre va a ir delante de ti abriendo camino, haciendo que tu caminar sea más fácil. Y está en nosotros como padres, como abuelos, enseñarles a las generaciones venideras la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo vamos a ser recompensados. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, le significa a su joven colaborador que cuando lo recuerda en sus oraciones siente gozo al recordar su sensibilidad espiritual, y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Eso está en 2 de Timoteo 1:5. ¿Cuántos tienen una fe fingida hoy aquí? Ninguno, ¿cierto? Al Señor no le podemos fingir lo que no somos, ¿cierto? Exacto. No somos de los que vamos y nos ponemos el mejor traje y fingimos ser ricos, millonarios. Pero cuando llegamos a la casa es una casita de bareque, de cartón, donde nos espera el ratoncito al lado de la cama. De esos hay muchos allá afuera. Y de esos hay muchos dirigiendo ministerios allá afuera, mostrando lo que no son, mostrando algo falso y engañando a muchos para que caigan en las mentiras. Y cuando caen en las mentiras de esos impostores, reniegan ¿de quién? De Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para poner la mirada en el hombre? El que ponga la mirada en el hombre no está en nada. Si yo voy pidiéndole a Dios que sea el que me muestre dónde tengo que estar, dónde tengo que llegar, y por X o Y razón yo llego a otro ministerio, y si en mí no hay ese sentir de lo que se está predicando en ese momento, es porque ahí el Señor no te quiere tener. Es porque ahí el Señor no está. Pero hay muchos que llegan y se sientan y dicen: wow, qué iglesia tan linda, pantallas gigantes, wow, qué coro tan hermoso, no rechilla como el coro donde yo estaba, wow, qué carpeta tan limpia, wow, qué pastor, qué pastora tan bien vestida. Y se quedan y pierden su tiempo porque pusieron la mirada en el hombre. El Señor le dio una promesa a Cristo en la luz. Amén. Y el Señor lo dijo, que seríamos el faro, Así es. que seríamos la luz de este condado. Así es. Y aunque muchos miren a Cristo es la luz con menosprecio, se pierden la oportunidad de saber que aquí adentro hay un mover del Espíritu Santo que no la hay en ningún lado. Así es. De que aquí adentro habita la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que cada vez que nosotros entramos por esas puertas, el Señor va alivianando nuestras cargas y va haciendo más fácil nuestro caminar. Así es. Y que cada vez que nosotros venimos y nos postramos ante su presencia, estas paredes simbran. Porque el Señor lo prometió, que estas paredes serán expandidas al norte,
al sur, al oriente y al occidente. Y Él lo cumple. Y el Señor lo va a cumplir. Exacto. Y va a ser a su tiempo. Así es. Porque es al tiempo del Señor, Amén. no es a nuestro tiempo. Exacto. Y todos aquellos que han salido renegando van a volver. Eso. Y van a Así volver es. humillados Amén. ante la presencia del Señor. Santo. Aleluya. Porque muchos hoy se están perdiendo. Yeah. Y es tan grande el orgullo que llevan en sus corazones. Es tan grande el orgullo del yo soy Ujú. que no les permite agachar la cabeza y decirle al Señor, he fallado, he pecado, me he equivocado, quiero volver, perdóname, regrésame donde yo estaba. Santo Jesús. Yo le serviré a mi Dios hasta el día que el Dios me diga, es Amén. hora de que partas, Así es hora de que avances, es hora de que te muevas, es hora de que abras nuevos caminos. Así es. Pero mientras tanto mis pies seguirán aquí, Así es. anclados Así es. al Señor, Amén. que es al único que debemos anclarnos, Así es. al Padre, no al hombre, sino al Padre. Amén. Timoteo escuchó de las obras poderosas y salvadoras de Dios porque los miembros de su familia se las enseñaron. Siempre será una bendición cuando en el hogar nos ocupamos de enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios y su palabra y transmitirles principios y valores cristianos. Y hoy quiero insistir en esta verdad. No hay responsabilidad más solemne y necesaria para los padres y para la iglesia de cualquier época que enseñar a las nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho por ellos y lo que espera de ellos. Recordemos que no todo lo viejo es malo y no todo lo nuevo es bueno. Por ser nuevo, un carro también se daña. Exacto. Hoy todo el mundo anda desesperado. Ay, yo quiero un Tesla. Y me voy a comprar el carro Tesla, el eléctrico, el de moda. Y en 2 años están llorando para comprarle la batería a ese carro que vale más de $10,000. Wow. Y vemos gente que tiene carritos que le suena hasta la pintura, pero los tienen andando y no les duele nada a los carros. No todo lo malo tiene que ser viejo. Y no todo lo viejo es malo. Esta es una palabra que no es nueva. Eso es una palabra que lleva años, siglos en la tierra. Así es. ¿Y es una palabra mala? No, muy buena. Es una palabra de vida. Amén. A cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Si tú te aferras a la palabra del Señor, Santo Jesús. te va a llenar de gran manera que vamos a pasar por todos esos valles de sombra y muerte sin que seamos tocados. Así es. Así es. Aleluya. El sabio consejo de Moisés de enseñarle a las nuevas generaciones la palabra de Dios tiene tanta vigencia hoy como cuando él se lo dio a su pueblo Israel. Enséñales a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:19. La palabra del Señor se tiene que enseñar noche y día a nuestros hijos. Recordarles que hay un Dios que vive, que reina. Un Dios al que nosotros le debemos todo. A Dios le debemos este momento de estar aquí presentes ante Él. Así es. A Dios le debemos ese momento de que nos permitió levantar y darnos ese aliento de vida en el día de hoy, cuando muchos no pudieron abrir sus ojos. Así es. Amén. Cuando el profeta Habacuc hace un repaso de las obras de liberación que llevó a cabo el Señor en el pasado, se llenó de esperanza. Él cree que lo que el Señor hizo en el pasado lo puede hacer otra vez.
Es la razón por la que le suplica a Dios que intervenga a favor del pueblo como lo hizo en el pasado. ¿Cuántos queremos ser como Habacuc y clamarle a Dios por ese cambio en el mundo? ¿Cuántos queremos ser ese Habacuc para nuestros hogares? ¿Cuántos queremos ser ese Habacuc para nuestras familias, para nuestros sitios de trabajo, y clamarle a Dios que sea la bendición poderosa de Él derramándose en todo sitio que nosotros pongamos un pie? ¿Cuántos queremos que estos aires de guerra se acaben? ¿Y por qué no le clamamos a Dios? No le clamamos a Dios porque son rubios, ojiverdes, y yo soy indio, pelinegro, chaparrito. Todos somos iguales. Y si le clamamos a Dios que traiga esa paz mundial, el Señor la traerá. Pero tenemos que estar en unión, bajo una misma cobertura, clamándole a Dios siempre por lo mismo. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Habacuc 3:2. Habacuc quiere que Dios manifieste su poder nuevamente y por eso le pide al Señor que avive su palabra en medio de los tiempos difíciles por los cuales está pasando su pueblo. Esa debe ser la oración de la iglesia hoy. ¿Cuántos tiempos difíciles hemos pasado desde hace 3 años para acá? Es hora de que avivamos nuevamente esa oración, ese clamor, esa búsqueda, esas vigilias, a buscar más de la presencia de Dios, a dejar atrás el pasado, el temor, porque el temor no es de Dios, el miedo no es de Dios. Si yo voy con Dios, ¿quién contra mí? Si vamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Punto 3. El Dios del pasado está en el presente. El mismo Dios que tuvieron los apóstoles, lo tenemos nosotros hoy, aquí con nosotros. No es distinto, es el mismo. En el libro a los Hebreos inserta en su apología acerca de la suficiencia y superioridad de Jesucristo una verdad incuestionable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Este versículo deja claro que la preeminencia de Cristo es permanente y su liderato es para siempre. Dios no ha cambiado y ni cambiará. Seguirá siendo el mismo para mí, para mi generación, la generación de mis hijos, la generación de mis nietos, para todo el mundo es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios nos sigue viendo con ese amor. Dios nos sigue viendo con esa ternura. Y cada vez que nosotros resbalamos, el Señor no te deja tirado. El Señor no te deja atrás. ¿Qué hizo el pastor cuando se le perdió la oveja de las 100? Dejó las 99 y buscó la que estaba perdida. Dejó las 99 y regresó por la que se quedó, ¿cierto? Ay, santo. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de dejar un hijo atrás por seguir adelante? Ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dejamos la palabra del Señor atrás y no seguimos llevándola adelante? ¿Por qué no regresamos
a recuperar lo que el enemigo algún día nos quitó, que es tener el gozo, la dicha de portar este mensaje en todo lado. Poder ser partícipes de sentarnos con Él en su mesa y poder recibir ese maná, poder recibir ese alimento vivo, esos ríos de agua viva que trae siempre el Señor para nuestras vidas. Dice, este versículo deja claro que la preeminencia de Cristo es permanente y su liderato para siempre. Cuando el escritor inspirado habla de pasado, presente y futuro, está resumiendo los temas principales que él incluyó en su libro. Jesucristo es el mismo ayer, estamos hablando del pasado. La obra salvadora de Cristo muriendo por los pecadores una sola vez y para siempre es más que suficiente. Hebreos 9, 27, 28. Jesucristo es el mismo hoy, estamos hablando en el presente. Su obra intercesora a la derecha del Padre por los creyentes nos absuelve de toda ¿qué? De toda condenación. Él es el que está intercediendo por nosotros ante el Padre. No solo por mí, por cada uno de nosotros está intercediendo ante el Padre para que nos absuelva de toda condenación. Romanos 8:34, Hebreos 7:23, 25 y Primera de Juan 2:1. Ahí podemos encontrar lo que el Señor hace por nosotros en el presente. Jesucristo es el mismo por los siglos. Estamos hablando en futuro. La obra de Cristo incluye su segunda venida en gloria para iniciar el ¿qué? El reino de Dios. Hebreos 9:28. Ahí lo habla el Señor clarito. Dice, en un mundo cambiante en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, podemos confiar en nuestro Señor que no cambia. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro guía supremo, a diferencia de los líderes humanos. Sabemos que hay muchos países que están en elección, ¿cierto? ¿Y cómo los vemos que van? Como corderos al matadero. Filas largas, inmensas. Se pelea el uno con el otro, que yo soy del partido fulano, del partido sultano, y se matan hasta en las calles. Y les gusta que los gobierne un hombre y les controle la vida por años. Y durante años y años y años siguen viviendo la misma desgracia. ¿Por qué no harán las mismas filas en las iglesias para buscar de la presencia de Dios, del único que nos puede liderar, del único que nos puede dar y brindar lo mejor que puede dar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Vaya, haga usted una campaña evangelística en centros cerca de votaciones, a ver si no lo sacan a piedra. A ver si no le tiran la autoridad a la policía y se lo llevan arrestado. Pero les gusta ser doblegados por el hombre. Y no les gusta buscar la solución a los problemas con Dios. Es triste, pero es la realidad. El Señor nunca cambiará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. Entonces, aunque las circunstancias de nuestro hoy no sean las mismas de ayer, aunque hoy todo parezca diferente, tengamos la confianza de que Dios no cambia, es inmutable y debe animarnos saber que a pesar de todo el Señor sigue estando presente con nosotros. A pesar de lo que haya sucedido, de lo que hayamos hecho ayer, el Señor sigue
presente con nosotros. El Señor no nos ha dejado, ni nos dejará. Exacto. Más fácil te deja el que dices tú decir, ese es mi mejor amigo, esa es mi llavería, ese es mi parcero, como dicen. Apenas estés en la mala, ¿a dónde está el parcero? ¿Dónde está la llavería? ¿Dónde está el mejor amigo? Hay un dicho en el mundo que dice, amigo el ratón del queso. Mi único amigo, mi único confidente, se llama Cristo Jesús. Y Él es en el único que yo confiaré. Él es en el único al que yo le buscaré cuando tenga problemas. A Él es el único al que yo le rendiré cuentas. Así que ánimo en lo que hacemos hoy para engrandecer el nombre de Cristo y llegar con su evangelio a toda criatura. Cuando observo la historia del pueblo de Israel, compruebo que el Dios que se manifestó bajo el liderazgo de Moisés en columnas de nube y de fuego, que abrió el mar rojo, que convirtió las aguas amargas de Mara en aguas potables, que hacía descender maná del cielo cada mañana para alimentar a su pueblo en el desierto, es el mismo Dios todopoderoso que bajo el liderazgo de Josué abrió el río Jordán, derribó los muros de Jericó, derrotó a los cananitas y entregó la tierra prometida a su pueblo Israel. Aunque cambió el liderazgo y surgió una nueva generación, Dios seguía estando siempre con ellos. Y aunque ya no estaba el Moisés legislador del ayer, Dios seguía estando con su pueblo, respaldando al Josué conquistador de hoy. Tu hoy no será igual a tu ayer, pero Dios sí es el mismo y sigue estando contigo. Las circunstancias y las presiones de la vida son diferentes a las de ayer, pero el Dios que estuvo contigo en el pasado también lo está contigo hoy en el presente y mañana en el futuro. El mismo Cristo que te sostuvo ayer es el que te sostiene hoy. No es uno distinto, no viene con un traje distinto, no viene con un peinado distinto, es el mismo. Lo que hizo Jesucristo por los creyentes en el pasado, hoy lo hará por nosotros. Él es siempre el contemporáneo del creyente. Jesucristo es la fuente y el centro, es el objeto y el foco de nuestra fe. En conclusión, ya para terminar, no tenemos que dar por sentado que los mejores momentos de la iglesia ya pasaron. No es verdad. Dios sigue levantando líderes. Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Los planes y los propósitos de Dios para su iglesia están activos y funcionando. Aunque el pecado se multiplique y Satanás se empeñe en debilitar y destruir la iglesia, el Señor seguirá respaldando a su remanente fiel que está comprometido con Él y con su palabra. Aquí, en Cristo es la luz, y en cualquier otro ministerio, lo que se da de este púlpito va respaldado por el Señor. Lo que se da de este púlpito es mensaje dado por Dios. Y toda obra que salga de este ministerio es dada por el Señor. Y va a haber siempre un respaldo. Y aunque se levanten 1000 contra Cristo es la luz, 10,000 van a caer a su diestra. Y el Señor va a hacer de lo imposible posible. Y el Señor va a permitir que todas estas bancas vuelvan a estar llenas. Y el Señor va a volver a permitir que todos nos sigamos gozando como lo hemos venido haciendo, como una familia unida. Dios nunca consulta tu pasado para determinar tu futuro. Entonces, ¿por qué anclarse a un pasado que detiene el progreso cuando sabemos que Dios está presente, aunque las circunstancias sean diferentes?
Dios está haciendo un llamado a salvación. El cambio siempre es posible en Cristo. Dios está haciendo un llamado a experimentar lo nuevo en Él. Así que busquemos noche y día de su presencia y no nos anclemos más al pasado. Dejemos que Dios sea quien controle nuestras vidas en el presente y que construya nuestro futuro. Y olvidémonos de lo que sucedió en el pasado. Olvidémonos de lo que sucedió hace una hora, hace media hora, hace 10 minutos. Y aprendamos a confiar y a creer en Dios, a entregar nuestros corazones al único que puede hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Esto es lo que el Señor me había dado para ustedes en esta tarde. Que el Señor los siga bendiciendo. Vamos a entrar en una oración para despedir el servicio y que